Gracias, maestro Juan José. Gracias por esa afirmación. Acá les espero si gustan igual un minutito más, no tengo ningún problema, pero estoy ya acá presente. Por lo que veo muchos pulgares arriba, entonces, si les parece, continuemos. Como les comentaba, la idea, al menos de esta primera sesión, es que tengamos un panorama general de cómo funciona el proceso de evaluación. Entonces, ya con base en lo que acabamos de revisar de la etapa cero, por así decirlo, y tentativamente, bueno, yo les comunico cuando tenga la oportunidad. No creo que pase el día de hoy, pero yo les recomendaría, incluso si tienen la oportunidad de elaborar una primera versión de un programa de trabajo, básicamente tendría que estar representado dentro de esta estructura las etapas del proceso, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Las etapas del proceso, todo lo relacionado a eh, las actividades que hay que llevar a cabo. Incluso hay un cronograma o un programa de trabajo en una plantilla de Excel que si no lo tienen ubicado dentro de los documentos, yo se los puedo hacer llegar en el chat. Es una herramienta como varias de las que se han elaborado, que se han gestado dentro de la unidad de desarrollo de competencias para poder ayudarles a ustedes o darles una noción específica de, pues aproximadamente cómo enfocar en cuanto a tiempos, ¿no? Aproximadamente cuánto tiempo pudiese llegar a tomarles la cuestión de la autoevaluación, todo lo relacionado a la etapa de visita de evaluación, la dictaminación, inclusive en esa plantilla ustedes pueden establecer el inicio y fin de cada una de las actividades. Revísenla con calma, no se presionen, por favor. Y si les funciona, para el día miércoles, tentativamente hablando, pudiésemos presentar o podrían ustedes presentar una primera versión de su programa de trabajo. Recuerden, la intención es justo que lo trabajemos en conjunto, que sea la representación de la, digamos, intención que muestra el comité en conjunto, el comité como un grupo de trabajo, y la podremos revisar, si es que ustedes lo deciden, el día miércoles. Y bueno, para con relación a la autoevaluación, si recuerdan, habíamos platicado que a partir de ahora el grupo de quienes están acompañándonos en las sesiones será denominado como el comité de autoevaluación, ¿cierto? Entonces, dentro de la lógica del comité de autoevaluación, pues vamos a platicar cuál es el precedente una vez que ya establecimos, digamos, tenemos una noción de cómo vamos a enfrentarnos a una programación de trabajo, una esquematización, un cronograma. Hablemos un poquito del comité de autoevaluación, que básicamente serán quienes formulen o quienes elaboren ese cronograma, esa planeación de trabajo, pero también quienes participarán en la etapa de autoevaluación utilizando la GAPES como una guía, como una estructura que guíe su trabajo. El comité de autoevaluación, pues justamente, digamos que es este grupo de representantes, todas y todos los que están acá presentes en la sesión formarán parte de este grupo, y precisamente algo muy importante es cierto grado, no lo denomino tal cual como de autonomía porque no va dentro de esa lógica, sino es esa oportunidad, esa libertad de que ustedes puedan solicitar, establecer, perdón, su propia configuración para el comité de autoevaluación. Es decir, la institución de educación superior, una vez que inicia su proceso, puede decidir quiénes y por qué forman parte del comité de autoevaluación que llevará a cabo el trabajo, no solo de enfrentarse al proceso en las distintas etapas, sino participar específicamente en la etapa de autoevaluación. Nosotros les ofrecemos una serie de posibles condiciones, de posibles características que es recomendable que puedan cumplir o que puedan tener en cuenta todas y todos los que están acá presentes. Es una pregunta muy común. Si vamos a tener un comité de autoevaluación, ¿quién o quiénes deberían formar parte de ese grupo de trabajo? Como primera recomendación, primera cuestión, bueno, que formen parte de la comunidad institucional, ¿no? Como ya lo habíamos platicado, del organigrama, de la estructura organizacional de la institución, de la Universidad Central de Querétaro, pero también que muestren cierta sensibilidad, conciencia, relación
con el contexto en el que se encuentra ubicado la institución. El hecho de formar parte de la Universidad Central de Querétaro, todas las variables que hay relacionadas con ello, pues es importante que las tengamos presentes por la sencilla razón de que como vamos a construir una concepción lo más, digamos, exacta posible de cómo funciona la institución, pues es recomendable que quienes formen parte de este comité sepan, por ejemplo, el hecho de formar parte de Santiago de Querétaro, Querétaro, ¿no? El encontrarnos en este espacio, en esta estructura, o el campus en donde se encuentra, con quienes conviven, inclusive cuál es la situación política, económica, social, en la que se encuentra la comunidad en la que ustedes llevan a cabo su trabajo, cómo conviven con esa sociedad, ¿no? Inclusive la distribución tanto ideológica, igual etaria, ¿no? De sus usuarias o de sus usuarios, de quienes forman parte de la institución, el contexto en el que se llevan a cabo las tareas que le permiten existir a la institución. Ustedes deben tener un grado importante de conciencia acerca de cuáles son las variables involucradas con ello. Créanme, lo necesitaremos más adelante. Y bueno, algo muy importante, como es un comité, como es un grupo, de preferencia debe de establecerse, pues digamos, en este ¿Se ha caso, revisado una o un esos? líder de dicho grupo o comité, Ok, porque esa líder o ese líder del comité de autoevaluación podrá fungir como un interlocutor con el comité o como representante del comité para poder comunicarse constantemente con Ceci, con la doctora Rocío, y que todas las cuestiones, situaciones que necesiten considerarse, que necesiten tomarse en cuenta, pues se tengan contempladas en tiempo y forma. Entonces, quien lidere el comité no solo tendrá esa digamos, responsabilidad de supervisar, de comandar, de, en este caso, liderar, si lo queremos denominar así, el trabajo del comité, pero también funcionar como una o un interlocutor con Ceci, con la doctora, con los cuerpos colegiados. Ahora, si recuerdan, platicábamos al inicio de la sesión acerca de las posibles competencias, ¿no? Que son necesarias, que requiere un ejercicio de esta naturaleza. Platiquemos un poquito acerca de ellas. Como les digo, lo más frecuente suele ser que esas competencias ya las tienen presentes, aunque ya están dentro de su haber a lo largo de su formación, tanto profesional como su experiencia dentro del rubro en el que se han manejado, de los distintos rubros en los que se han manejado. Seguro esas competencias ya están presentes. Acá lo importante es reconocer que son necesarias para este proceso, o si alguna necesita pulirse o necesita revisitarse, que puedan hacerlo con antelación. La primera, y consideramos que es como la básica, en el sentido estricto del proceso de evaluación, que sepamos interpretar, manejar el marco general de evaluación. También por eso estamos aquí en este taller, por eso recibieron la documentación para consulta. Lo que pretendemos es que justamente todas y todos ustedes tengan noción o conocimiento de cómo funciona el marco general de evaluación antes de iniciar el proceso, formalmente hablando. Que sepamos que este tipo de etapas como la autoevaluación requiere una constante búsqueda, recolección y análisis de fuentes de información, de evidencias de cumplimiento. Por eso, precisamente, platicábamos en cuanto a la concepción de lo que es la evaluación, que necesitaremos construir una representación actual de la institución. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, buscando, recolectando y analizando constantemente distintas fuentes de información que nos permitan realizar esa construcción de lo que representa actualmente lo que es la Universidad Central de Querétaro. Entonces, es una constante buscar, recolectar, analizar fuentes de información, que sean las vigentes, que sean fuentes objetivas, que sean fuentes consultables, que sean fuentes formales. Lo comunicamos porque muchas veces hay algunos proyectos que se encuentran en fases de desarrollo, es decir, se aprobaron, ya se están trabajando, pero no se han puesto en marcha formalmente, no se han establecido, se están construyendo. Eso quiere decir que no deben evidenciar o que no deben hablar de ese tipo de proyectos
Claro que no, pero lo importante acá es todo lo que ya esté establecido, formalizado, aprobado y vigente debe ser lo primordial. Ahora que veamos cómo funciona la GAPES, esto tendrá más sentido, pero lo importante es realizar una constante búsqueda, recolección y análisis de información. El trabajo en equipo, créanme, y como ustedes lo verán, lo saben seguro de antemano, es crucial. Trabajar en equipo es necesario precisamente porque incluso la GAPES está elaborada intencionalmente para que se enfrente por medio de una configuración de equipo de trabajo. El trabajo en equipo, la comunicación, es crucial para que tengamos resultados positivos. Quien se determine como la líder o el líder del comité necesita tener competencias relacionadas al liderazgo. Por eso comúnmente se sugiere que sea la máxima autoridad de la institución o quienes hayan ya pasado por ese cargo, quienes tienen ya más experiencia liderando un equipo importante de trabajo con relación a la institución. Pues bueno, se recomienda que sea la cabecilla o el liderazgo de este comité, pero no es exclusivo. Es decir, el líder o la líder del comité de autoevaluación lo deciden ustedes. Así es importante que tengamos una estructura basada en el liderazgo y un trabajo en equipo. Si bien el proceso de evaluación no corresponde a o no se relaciona con una situación en la que posiblemente podamos estar en riesgo o que se utilice información muy delicada, que comprometa la integridad de alguno de los que están acá, sí es una evaluación de alto impacto, ¿no? Porque al final el resultado pretende establecer una antesala para que exista la posibilidad de mejorar, de modificar procesos, de afinar situaciones, circunstancias, metodologías, procedimientos, y dentro de estos cambios que pueden llegar a suscitar un proceso de este estilo, se recomienda, por favor, que en todo momento trabajemos bajo una perspectiva de ética y profesionalismo, precisamente porque estamos hablando de la oportunidad de analizar para mejorar lo que hacemos en nuestra institución. Y esa oportunidad debe aprovecharse bajo una perspectiva ética y profesional en todo momento para que las cosas, los resultados salgan como las estamos esperando. Y siempre mantenernos orientados a la mejora continua. Siempre trabajar para no solo obtener resultados, sino que esos resultados impacten positivamente en lo que hacemos y pretendemos hacer a futuro. Por último, como ya lo hemos dicho, tener conciencia, noción del contexto en el que se desarrolla la institución y no es menos importante mencionar poder comunicarnos de manera asertiva, concreta y directa, de manera verbal y de manera escrita. ¿Por qué? Como lo veremos ahora que analicemos la autoevaluación, nos, pues en este caso, suscita la oportunidad de trabajar con un referente y comparar lo que tenemos con ese referente. Y ese proceso de comparación, cuando lo trabajamos en equipo, como ustedes saben, tiene que haber una comunicación verbal, ¿no? Exponer el análisis, inclusive dependiendo de la forma en la que ustedes establezcan cómo enfrentarse a esta situación, puede ser una ronda de participación de análisis, puede ser someter nuestro, digamos, análisis o resultado en comparación con las y los demás que se encuentran en la sala, recibir retroalimentación constante, eh, sugerir alguna modificación o adaptación, aclaración, que mi compañero o mi compañero haga énfasis en alguna cuestión puntual que tal vez no se esté tomando en cuenta, pero que sí es relevante. Entonces, recibir intercambios de análisis, de perspectivas, de información entre las y los que estamos acá nos presupone o nos solicita de manera muy importante saber comunicarnos asertivamente, comunicarnos directamente no solo en la cuestión de verbalizarlo, sino esa conclusión, esa valoración o juicio tiene que expresarse de manera concreta en un escrito. Ya lo notarán en la GAPES. Hay que transformar todo lo que analicemos verbalmente en una estructura escrita, con ciertas reglas. Entonces es importante considerar que habrá una constante conversión de lo que verbalicemos a una representación escrita. Ahora sí, hablemos
de lo que corresponde o hace alusión a la autoevaluación de una institución de educación superior. No sin antes escuchar a la maestra Ana Laura. Cuénteme, por favor, ¿en qué le puedo ayudar? Pregunta, ya ves todas las etapas que nos has comentado y toda su experiencia. ¿Cuál es el promedio de tiempo? Digamos, como el mínimo o el máximo en que ustedes han tenido esa experiencia con otras CIEs para hacer la evaluación. Todos, a todos. Ya, de acuerdo. Sí, desde, digamos, estamos hablando en la perspectiva de todas las etapas, ¿cierto? Sí. Sí, cierto. Sí, sí, maestra. En este caso, bueno, digamos que en promedio, hablando del resultado estándar, sería entre 10 a 11 meses aproximadamente. Ah, ya. Desde que se inicia el Muy bien. proceso hasta que ustedes obtienen su informe de evaluación, aproximadamente de 10 a 11 meses. Ok. Gracias, Mario. Al contrario, maestra Laura, totalmente, no se preocupe, es una duda genuina. Inclusive, ahora que terminemos con el recorrido de las etapas, volveremos a mencionar, incluso cada etapa tiene un tiempo máximo establecido, pero es importante que sepan, de 10 a 11 meses suele llegar a necesitar el desarrollo del proceso de evaluación. En ese sentido, también es importante que sepan, no solamente es la cuestión de los 10 a 11 meses de todas las etapas, sino que cada etapa, ahora de la que hablaremos, que es de la autoevaluación, nos corresponde aproximadamente o como máximo de intervalo de tiempo 6 meses. Como, bueno, aprovechando que la maestra Ana Laura lo mencionó, creo que podemos iniciar con esa determinación del intervalo de tiempo. Es decir, el plazo para concluir con la autoevaluación que ustedes tienen como comité de autoevaluación es de máximo 6 meses. Aquí no está escrito, pero se interpretan esos 6 meses. Ustedes lo verán ya en su contrato, en su documento oficial de formalización del proceso, que se calcula en algo así como días naturales, creo que es así como se le denomina, es decir, eh, contempla el transcurrir de los días independientemente de fines de semana, días de asueto, periodos vacacionales, son 6 meses desde el día 1 hasta el día que debe entregarse como resultado de la autoevaluación. Entonces, tentativamente, bueno, como máximo son 6 meses, pero algo también muy importante. Si no se establece por medio del, digamos, desarrollo del proceso, porque muchas veces sucede, algunas instituciones nos dicen, bueno, es que si lo empezamos en julio, estaríamos terminando la autoevaluación aproximadamente en enero, entonces nosotros quisiéramos que ese proceso se lleve a cabo antes, la visita de evaluación nos gustaría que lo hagamos antes, nos ha sucedido, por eso lo menciono, no porque ese sea su caso, a veces se acorta el tiempo, ¿no? Entonces las instituciones nos dicen, bueno, nosotros queremos terminar la autoevaluación en 4 meses. ¿Se acuerda? Se hace el arreglo de temporalidad. Aquí está mi compañera Ceci, no me dejará mentir. Y se establece que precisamente para la circunstancia de esta institución, el tiempo de la autoevaluación serán 4 meses como máximo, porque de acuerdo con su calendarización, con sus tiempos, con sus procesos, es recomendable terminarlo antes de tiempo. Pero, de manera muy general, la autoevaluación se culmina con 6 meses en días naturales. Ahora, si después de esos 6 meses, incluso cerca de concluir esos 6 meses, ustedes necesitan más tiempo porque algo se suscitó, alguna situación se presentó y requieren una extensión de tiempo, existe la oportunidad de solicitar una prórroga única. Es decir, no hay una penalización por solicitar una extensión de tiempo y, bueno, primero necesitan presentar un documento donde se justifique y se argumente por qué están solicitando una prórroga para poder culminar con su etapa de autoevaluación. Ustedes lo presentan a la Coordinación General de los CIES y si se aprueba, se les pueden otorgar como máximo 3 meses adicionales. Es decir, suponiendo que se aprueba la prórroga con su intervalo mayor de tiempo, ustedes podrían terminar su autoevaluación en un máximo de 9 meses, pero sin solicitar la prórroga son 6 meses de trabajo, ¿de acuerdo? Para que tengamos una idea de los tiempos. Y bueno, ¿qué es lo que trabajaremos en esos 6 meses de trabajo? Utilizaremos la GAPES, la Guía de Autoevaluación para Instituciones de Educación Superior,
como herramienta para desarrollar nuestro trabajo. Primera aclaración importante. Si bien en el taller utilizaremos una versión de documento editable, inclusive digamos que es como una especie de cuadernillo de trabajo, dentro ya de la formalización del proceso, ustedes trabajarán su autoevaluación en una plataforma informática. Vamos a conocer esa plataforma el día miércoles. Voy a programar un recorrido por los menús y por la estructura de esa plataforma para que la conozcan, para que sepan cómo es. Incluso estoy seguro ustedes con la información que me otorgaron ya tienen las credenciales para acceder a la plataforma. Tal vez algunas o algunos ya la conozcan y de todos modos, para que sea homogéneo el conocimiento que tienen de la plataforma informática, haremos un recorrido el día miércoles. ¿Qué es necesario tomar en cuenta para con esta plataforma electrónica? Pues bueno, una cuestión muy importante. Esa GAPES, esa plataforma, estará abierta y a disposición para trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa plataforma la pueden acceder a ella cuando lo consideren necesario, en cualquier momento del día. Inclusive tomen en cuenta esta variable como un factor para cuando ustedes lleven a cabo el desarrollo de su trabajo en la etapa de autoevaluación. Pueden acceder a ella en cuanto ustedes lo requieran o lo vean necesario. Y bueno, si ya pudieron abrir ese documento, si ya tuvieron la oportunidad de analizarlo, seguramente se toparon con que tiene una configuración muy particular. No hablando de la plataforma, del documento que se les hizo llegar del Agapes en su versión cuadernillo de trabajo o documento editable. Si no lo ubican por alguna razón, no sé, aún no descargan ese, digamos, ese documento, bueno, no es documento, es archivo en zip. Si aún no lo han descargado, si quieren descargarlo o incluso tener a la mano la GAPES porque la vamos a revisar de manera muy general a continuación, yo se las hago llegar por medio del chat de la sesión. Lo pueden descargar y lo pueden utilizar como referencia para lo que voy a platicar a continuación. Incluso, importante, esa será la herramienta con la que nosotros vamos a trabajar a lo largo de la sesión del día de mañana. Entonces será importante, por favor, que la tengan presente, que la descarguen, que la puedan abrir en sus correspondientes ordenadores, porque con ella trabajaremos el día de mañana. Pero bueno, ya sea esta GAPES en su versión editable o la plataforma electrónica en su defecto, es importante que conozcamos cómo está organizada o cómo se ordena la información que contiene esa herramienta de evaluación. Primero, la cuestión necesaria a puntualizar. La Universidad Central de Querétaro se evaluará con el módulo básico, que es el que pueden apreciar en pantalla. El módulo básico, que es obligatorio para todas las instituciones de educación superior que pretenden evaluarse con nuestra estructura, consta, ay, perdónenme, le di clic sin querer, consta de 4 ejes y cada uno de esos ejes está, digamos, dividido en una serie de categorías específicas. El primer eje tiene 5 categorías, el segundo 4 y así sucesivamente hasta agotar cada uno de los ejes del módulo básico. Lo que pretende ejemplificar esta estructura de ordenamiento de divisiones precisamente que ustedes puedan tomar como referente estas estructuras para organizar, digamos, la concepción que tienen de su institución de educación superior y poder evaluarla. Por el momento no están acá presentes, pero digamos que vamos de lo general a lo particular hasta llegar a los indicadores y luego cada indicador se compara con un estándar específico. Es decir, el indicador lo que nos permite es conocer cuál es el aspecto específico que se utilizará para evaluar a la institución y el estándar precisamente lo que nos permite es tener el punto de comparación. Ahorita que analicemos estas estructuras y que incluso si alguna o alguno de ustedes ya abrió el Word en su ordenador, seguramente se toparon con que también les acompañan una serie de incisos en esas estructuras. No se preocupen, ahorita les explico a qué hacen alusión los incisos. Vamos a explorar un poquito esta estructura que pueden ver en pantalla de ejes, categorías e indicadores. ¿De acuerdo?
Primero, algo muy importante. Como decíamos o como mencionábamos, esta estructura pretende que sea un análisis de lo general a lo particular, es decir, partiendo de los ejes, haremos un análisis y les mencionaré brevemente a qué hacen alusión cada una de las categorías. Esto para que podamos identificar cómo cada una o cada uno de ustedes tiene cierta relación con estas estructuras y cómo su trabajo puede impactar en la evaluación de cada una de ellas. El primero, el eje del proyecto institucional, está relacionado a todas esas estructuras, variables, procesos que pretenden determinar o ejemplificar la identidad y el rumbo de la institución, de la Universidad Central de Querétaro. Aquí, en cada una de estas categorías se analizan cuestiones como la misión de la institución, su visión, sus valores y sus propósitos. Cómo se gobierna, cuál es el marco jurídico con el que se sustenta su trabajo, sus políticas de comunicación y básicamente el modo en el que se planifica y evalúan las acciones de la institución. Dentro de dicho eje tenemos 5 categorías. La primera es propósitos institucionales, en la que precisamente se hace hincapié en el porqué de la institución de educación superior. Como mencionaba, misión, visión, valores, políticas. En pocas palabras, todo lo que se analice en esta categoría es precisamente demostrar que la institución de educación superior tiene un rumbo claro definido, que sus propósitos se pueden tal cual comunicar, están difundidos y están guiando la forma en la que se administra la institución día con día. La categoría de estructura de gobierno, por su parte, nos habla de cómo la institución toma decisiones, quiénes participan en esa toma de decisiones, si las funciones están claramente definidas, cómo se han, digamos, estructurado, definido digamos, definición de responsabilidades en cuanto a la estructura de autoridades, si el clima organizacional con el que ustedes llevan a cabo su trabajo favorece la gobernabilidad y la participación de todas y todos. Básicamente es cómo ese componente, esa estructura del organigrama que pretende gobernar a la institución, cómo lo hace y sus resultados. Después tenemos el marco jurídico y normativo, que básicamente pues hace alusión a lo que su nombre menciona, ¿no? Ese conjunto de leyes, reglamentos, normas internas que permiten que la institución tenga existencia legal y que regulen todo lo que se hace, desde la docencia y la investigación, inclusive hasta todo lo relacionado con otras actividades, circunstancias como becas, todas las políticas de responsabilidad social, equidad de género, prevención de la violencia. Básicamente, cuáles son todas esas reglas, normatividad que permiten el adecuado funcionamiento de cada una de las estructuras de la institución. Pero, como ustedes saben, algo muy importante, podemos tener propósitos definidos, una estructura de gobierno establecida, un marco de normas, de reglamentos, de leyes, pero si no tenemos una estructura de comunicación que permita que todas y todos los involucrados les conozcan y sepan aplicarlas, pues digamos que nos quedaríamos en la teoría y no en la práctica. Por eso mismo, tenemos a la categoría de comunicación, aborda el tema de cuáles son sus estrategias, las estructuras con las que ustedes precisamente establecen espacios, generan ciertas, digamos, estructuras para comunicar no solamente las intenciones en cuanto a cuáles son sus propósitos, sus estructuras del cómo se gobiernan, sus normativas, sus leyes, sus reglamentos, sino precisamente los resultados y, por otra parte, cómo fortalecemos la identidad, imagen y reputación de la institución. Todas y todos los que forman parte de la misma, cómo precisamente conocen la forma de trabajo, la declaración de intenciones de la institución y precisamente cómo manejan esta red de comunicación e interpretación de información. Por último, en proyecto institucional tenemos la categoría de planeación y evaluación. En ella analizaremos cómo se planifica el futuro de la institución, cómo estamos planeando, en este caso, como tienen ustedes conocimiento de ello, incluso las misiones y visiones a veces nos permiten tener un esbozo
de hacia dónde pretende dirigirse la institución, con un intervalo de tiempo establecido, pero no solamente una declaración de cuál es la intención a futuro o a largo plazo, sino cómo ustedes establecen estrategias o estructuras para evaluar su avance, sus modelos de planeación, si tienen un plan de desarrollo institucional definido con un intervalo de tiempo, con una serie de estructuras, una metodología para generar esos planes de desarrollo institucional, cómo ustedes gestionan sus sistemas o mecanismos de información para poder mejorar. Es decir, planear a futuro, pero también cómo evaluamos los resultados, qué estamos obteniendo. Si estamos, por ejemplo, teniendo noción de que aquí a 2030 se puedan obtener ciertos resultados o se están persiguiendo ciertos resultados, ahora, el 27 de julio, o al menos en el mes de julio de 2026, ¿qué tan cerca se encuentra la institución de cumplir con esos objetivos de acuerdo con lo que se tenía planeado? Básicamente, estructuras que le permitan a la institución de educación superior considerarse un proyecto educativo cimentado, estructurado y regulado. Y así sucesivamente tenemos a cada uno de los ejes. No me voy a centrar específicamente en cada una de las eh, categorías, como lo hice con el eje 1, porque precisamente ustedes al analizarlo se darán cuenta a qué apunta cada uno, pero sí creo que es importante hacer un breve resumen de cada uno de ellos. Gestión administrativa y financiera precisamente apunta a la estructura y funcionamiento de la administración de la institución. Por ejemplo, todo lo relacionado a la gestión de talento humano, procesos administrativos y manejo de las finanzas. Tenemos aquí, por ejemplo, toda la cuestión de la estructura administrativa, organización interna que le permite a la institución mantenerse funcionando. Tenemos la categoría de talento humano que hace alusión a todas esas políticas y prácticas para atraer, desarrollar y retener al personal. Tenemos a procesos administrativos, todos esos procedimientos que respaldan la operación diaria de la institución, compras, servicios, seguridad, salud, certificaciones de calidad. Tenemos finanzas también, en esa categoría se verifica el origen, el uso y el control de los recursos, qué tan transparente es ese manejo y cómo se rinden cuentas a los grupos de interés, así como asegurarnos de que la planeación financiera asegura que la institución puede sostenerse a lo largo del tiempo y cumpliendo con sus objetivos. Entonces, básicamente eso es alusión la gestión administrativa y financiera. Cuando hablamos de la categoría de infraestructura y servicios, pues bueno, como pueden notar en el título de las categorías también podemos tener cierta noción de a qué se refieren, pero básicamente es la suficiencia, funcionalidad y mantenimiento de las instalaciones académicas de toda índole, todas las instalaciones que tienen su haber la Universidad Central de Querétaro para actividades académicas, como pueden ser aulas, la cuestión, por ejemplo, de las bibliotecas, los espacios en donde ustedes llevan a cabo su trabajo, pueden ser lo que hablamos, por ejemplo, de infraestructura académica, aulas, laboratorios, bibliotecas, cualquier espacio que necesitan ustedes para desempeñar todas sus actividades en cuanto a lo académico. Servicios bibliotecarios, por su parte, cómo son sus estructuras en las que permiten que sus usuarios y usuarios tengan acceso a información tanto de tipo físico como digital. Si sus colecciones están actualizadas, si tienen bases de datos disponibles para consultas remotas, por ejemplo, y con qué, digamos, organizaciones ustedes tienen convenio para ofrecer bases de datos para consultas de información, inclusive todos esos servicios que en conjunto permiten otorgar apoyo para la investigación y el aprendizaje. Servicios de apoyo están enfocados a todas estas estructuras que permiten un correcto desarrollo humano integral de sus alumnos, becas, transporte, cafeterías, atención médica, atención psicológica, inclusive servicios como estos espacios donde pueden aprender un segundo o tercer idioma. En pocas palabras, servicios que favorezcan y puedan abonar a la permanencia y el bienestar de su comunidad estudiantil. Por último, pero no menos importante, todo lo relacionado a la infraestructura cultural, deportiva y recreativa que ustedes ofrecen, espacios, programas de participación para que la comunidad
participa en actividades de índole artístico, de tipo cultural, de tipo deportivo o de tipo recreativo, ¿no? Como mencionábamos, todo lo relacionado al desarrollo humano integral se analizaría en este eje. Y por último, cómo gestionamos la labor docente, cómo dentro de su institución se organiza y desarrolla la enseñanza, tanto en pregrado como en posgrado. El modelo educativo, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de docencia y pregrado y posgrado, cómo se establecen las condiciones generales en su modelo educativo, cómo se formulan, cómo se generan las necesidades de su comunidad estudiantil, cómo se organiza y se coordina la enseñanza, cuál es la calidad del trabajo que desempeña su plantilla o su estructura docente en pregrado y posgrado. En 4.2, la categoría de atención a los estudiantes, pues hace alusión a cualquier acción o programa que ustedes establecen para acompañar a sus estudiantes en la trayectoria académica y personal, que permitan precisamente favorecer o que permitan que exista inclusión y éxito escolar. En pocas palabras, si notamos que hay alguna alumna o alumno que presenta ciertas dificultades, que tiene ciertas situaciones personales por las que está transcurriendo y que necesita atención, que necesita apoyo para que eso no afecte en su desarrollo, su trayectoria formativa, ¿qué atención les brindan ustedes al interior de la institución? Personal académico, pues hace alusión a cuáles son los perfiles definidos para ese tipo de personal, sus procesos, procedimientos de contratación, inclusive ya cuando forman parte de su plantilla académica, qué oportunidades tienen dentro de la institución para continuar con su desarrollo profesional, así como sus estructuras de evaluación para aquellas y aquellos que imparten clases, siempre y cuando todo esto esté enfocado en buscar un excelente desempeño por parte del personal e incluso permitirles también oportunidades de actualización constante. Y por último, la cuarta categoría de este eje hace alusión a la educación a distancia o a la educación de tipo mixto. Y como pueden notar, tiene un par de asteriscos precisamente porque se menciona, siempre y cuando se declaren los propósitos de la institución e incluso se solicite por la institución, se evalúa la categoría de educación a distancia o mixta. Hasta donde tengo entendido, ustedes evaluarían esa cuarta categoría del eje 4 y precisamente hace alusión a cómo ustedes planean, determinan asignación de recursos y la calidad de la enseñanza en línea o mixta en su defecto, asegurando precisamente que a pesar de que es una modalidad diferente, cuente o cumpla con los mismos estándares de calidad de la oferta presencial que ustedes otorgan a sus usuarios. Como podrán notar, básicamente lo que pretende esta estructura es cubrir el espectro de lo que representa una institución de educación superior en toda su estructura básica. Por eso es un módulo básico obligatorio. Seguramente, conforme lo fuimos, bueno, intenté revisarlo de la forma más sintética posible, ustedes fueron relacionando algunas de las cuestiones que se mencionaron con su propio trabajo. Y de ahí parte el hecho de que tengamos un comité de autoevaluación tan, pues en este caso, enfocado en representar la estructura organizacional de la institución, o heterogéneo, en pocas palabras. Todas y todos los que están acá representan en gran medida cada una de estas piezas del rompecabezas de lo que podríamos mencionar como su institución de educación superior, y seguramente en alguna de estas categorías tendrán una, digamos, participación muy activa debido al área en la que desempeñan sus labores. Les invito a que incluso analicen la GAPES de manera individual, por su cuenta, por si quieren profundizar acerca de lo que se va a analizar en cada una de estas categorías. Aquí lo importante y en lo que quiero centrarme es precisamente en cómo vamos a trabajar, cómo vamos a enfrentarnos a esta estructura. Si me lo permiten y si están de acuerdo, considero preciso hablar de cómo trabajar al enfrentarnos al AGAPES. Y para ello, su servidor hará uso de ese documento de Word que les hice llegar en el chat, para que preciso sea que lo abran, incluso que lo comparemos con lo que yo les voy a mostrar
y que podamos comparar lo que tenemos en la pantalla con lo que ustedes pueden observar en sus correspondientes ordenadores. Entonces voy a intercambiar mi pantalla y nos vamos a ir hacia el documento con el que vamos a trabajar el día de mañana. Les recomiendo, en el chat lo pueden encontrar por si lo pueden descargar. Vamos a analizar cómo funciona y cómo vamos a enfrentarnos a cada una de estas estructuras, ¿de acuerdo? Precisamente es lo que vamos a practicar y en lo que ustedes van a trabajar a lo largo de estos posibles 6 meses como máximo. Tenemos a la portada, importante verificar que es la GAPES en su versión 2024. Si es un documento diferente, bueno, habría que hacer búsqueda y utilizar la versión 224. Tienen una pequeña hoja donde se les presenta cuál es el contexto en el que surge tanto el marco general de evaluación en su versión actual, cómo se establece, digamos, esta nueva versión, esta nueva estructura de evaluación institucional. Inclusive se habla en su totalidad cómo se establece o cómo se denomina en, digamos, cantidad de estándares, indicadores y categorías este nuevo instrumento en su versión 2024. En este caso, el que ustedes van a trabajar contempla únicamente 4 ejes, 17 categorías, 59 indicadores y 59 estándares. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma eso nos permitirá, ya que practiquemos con ello, calcular cuánto tiempo otorgarle a cada una de estas dentro de esos 6 meses tentativos en los que trabajarán su autoevaluación. Cuando entramos ya en la página donde nos menciona captura, donde nos habla de la captura, tenemos justo como menciona que este módulo es básico y obligatorio para cualquier institución. Tenemos al eje de proyecto institucional, así como una descripción de la primera categoría. Cada una de las categorías tiene una correspondiente descripción que ustedes podrán, digamos, analizar para que continúen o refresquen la idea que se tiene acerca de cada una de las categorías. En este caso, pues, nos habla. La categoría de propósitos institucionales, pues son todas y responsabilidades que declara la institución. En este caso, la Universidad Central de Querétaro, que, bueno, documento fundacional se interpreta como una posible acta constitutiva, una ley o decreto de creación, así como en sus políticas institucionales o declaraciones de principios. En pocas palabras, lo que analizaremos en esta primera categoría precisamente son todas aquellas atribuciones, facultades y responsabilidades declaradas por la institución en su documento fundacional. Aquí ya nos da cierta idea, ¿no? Una pequeña pista de cuáles serían las fuentes de información que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra autoevaluación en esta categoría en particular. Buscar esta acta constitutiva, esta ley o decreto de creación, además de las políticas institucionales o sus declaraciones de principios. Entonces, dentro de esta categoría tenemos el indicador de normativa básica. Si recuerdan la página que estábamos analizando hace un momento, bueno, el esquema lo voy a mostrar de nuevo. Esta categoría de propósitos institucionales solo cuenta con un indicador. Entonces, con base en la categoría en la que estemos trabajando, tendremos una cantidad particular de indicadores con los que trabajar y los cuales revisar. Esta primera que yo les estoy mostrando solamente tiene un indicador establecido, que es normativa básica. Para cada indicador se establece o se ha definido un estándar en particular, es decir, la relación entre indicador y estándar siempre es 1:1. Esa es una de las primeras cuestiones que hay que tomar en cuenta. Entonces, para la normativa básica, que será nuestra, digamos, dentro de la configuración de nuestra institución, ese apartado en el que nos vamos a enfocar en este momento dentro de la guía de autoevaluación. Nos enfocaremos únicamente en la normativa básica. Y el estándar nos dice qué características debe presentar esa normativa básica. Entonces,
Si les parece, espero que sea funcional para ustedes, utilizaré un pequeño código de colores para que podamos establecer una relación con los incisos que pueden ver acá abajo. ¿Por qué es importante? Primero, algo que necesitan tener en cuenta, la normativa básica, si bien es un solo indicador, en términos de análisis, es un concepto muy general. Lo que pretende la GAPES es subdividir el indicador en una serie de, perdón, dividir el indicador en una serie de subapartados que consideraremos como incisos en digamos, herramienta o estructura. El primer inciso hace alusión a la ley orgánica o al decreto de creación, es decir, este es uno de los componentes de lo que conocemos como normativa básica, ley orgánica o decreto de creación. Pero también hay otra serie de incisos. Un segundo componente serían las políticas institucionales que orientan el rumbo de la institución en cada una de sus funciones. Incluso aquí se hace hincapié en que hay que hablar particularmente de esas políticas y estrategias que se relacionan con los criterios orientadores que se presentaron en la Ley General y en la política del CEAES. Seguramente saben a qué me refiero, y si no es así, no se preocupen tampoco. Habrá espacio para hablar acerca de esos criterios orientadores. Aquí se mencionan cuáles son precisamente responsabilidad social, equidad social y de género, inclusión, excelencia, vanguardia, innovación social e interculturalidad. Entonces, si bien vamos a analizar todas las políticas de la institución que orientan el rumbo de la misma en cada una de sus funciones, digamos que lo que nos solicita este inciso es hacer énfasis en las políticas relacionadas con los criterios orientadores. Por último, porque este indicador tiene tres componentes, tenemos a las evidencias físicas o electrónicas con la que ustedes dan cuenta de que existe una difusión. Hoy voy a usar un color menos chillón. Yo creo que, ¿qué será bueno? Este de acá, porque creo que este magenta se ve un poquito raro. Bueno, más o menos. Darán cuenta de las evidencias físicas o electrónicas de la difusión de los propósitos institucionales. No, creo que magenta era más noble con el colorcito. Entonces, lo que necesito que hagamos, maestras y maestros, es precisamente que vayamos notando cómo, en este caso, la normativa básica se descompone en tres posibles, digamos, subestructuras. La ley orgánica o el decreto de creación, las políticas institucionales que orientan el rumbo de la Universidad Central de Querétaro, haciendo énfasis en aquellas relacionadas con los criterios orientadores, y, por una parte, evidencias físicas o electrónicas de la difusión de los propósitos institucionales. Entonces, ya que tenemos identificados los componentes de ese indicador, el estándar tiene dentro de su estructura referencia a cada una de estos componentes. Con el código de colores que acabo de utilizar, les voy a comentar cuáles de estos componentes se relacionan con cada una de esas estructuras y cuáles serán justo los puntos de comparación para realizar las evaluaciones. Si les parece, quedémonos con este primero porque, como podrán apreciar, cada uno de los incisos está acompañado de un juicio de valor y de las evidencias de cumplimiento. Entonces, si bien hay un estándar por un indicador, cada indicador tiene distintos componentes que se relacionan con un apartado o una mención específica en el estándar. ¿Cómo voy a conducir o cómo vamos a conducir dentro del comité de autoevaluación los correspondientes ejercicios de autoevaluación y emitir nuestro juicio de valor o valoración argumentada? Bueno, primero, si recuerdan al inicio de la sesión habíamos platicado que cada tipo de evaluación, independientemente de cómo funciona, nos solicita la emisión de una valoración o de un juicio de valor. Y ese juicio de valor o valoración parten de la comparación entre el objeto o fenómeno que pretendo evaluar y el referente. Entonces aquí ya tengo esos componentes. Este es el objeto o fenómeno que pretendo evaluar y el referente se encuentra en esta estructura. Ya tengo el referente, tengo mención al componente y ahora lo que necesito es conducir mi ejercicio de autoevaluación
y emitir un juicio de valor o valoración argumentada. ¿Cómo lo haremos, maestras y maestros? Primero, cuando tratamos de explicar cómo funciona el AGAPES, comúnmente establecemos dos posibles pasos para emitir un juicio de valor o valoración argumentada, como también se le conoce. El primero es el ejercicio de autoevaluación. Por esto, no se preocupen por anotarlo. Su servidor lo va a pegar en el chat para que lo tengan como referente y que podamos trabajar con ello. Pero el ejercicio de autoevaluación es, digamos, como su nombre lo indica, un ejercicio preferentemente colegiado, es decir, lo vamos a hacer entre todas y todos, de preferencia, o en nuestro caso el día de mañana en grupos de trabajo, ahorita les explico cómo lo haremos, pero es un ejercicio colegiado en el que se compara el aspecto o puede ser componente de la IES, lo vamos a comparar y algo muy importante, representado por las evidencias de cumplimiento. Ahorita platicamos a qué hago referencia acá, pero se compara el aspecto o componente de la institución con, digamos, las características o cualidades que establece el estándar. Entonces, ese es el primer punto de partida. En este caso, el aspecto o componente, yo ya lo tengo identificado, si se acuerdan, con mi color amarillo. Es la ley orgánica o el decreto de creación. Acta constitutiva y estatutos sociales en el caso de una institución particular, pero básicamente es ley orgánica o decreto de creación. Ese es el aspecto o componente. Pero aquí me pide para que yo pueda, digamos, darle soporte a lo que sea que yo vaya a presentar o argumentar en mi juicio de valor, me solicita evidencias de cumplimiento. Es decir, me está pidiendo que yo reporte o que otorgue a quienes van a leer esta autoevaluación las fuentes de información, las evidencias con las que yo trabajé mi ejercicio de autoevaluación y la emisión de mi valoración argumentada. Por eso aquí se habla, representado por las evidencias de cumplimiento. Si yo en el desarrollo de mi valoración digo que mi ley orgánica o decreto de creación tiene ciertas cualidades, tiene ciertas características, debo de otorgar evidencia de que efectivamente mi documento fundacional, o ley orgánica o decreto de creación, cumple con esas características. Otorgo evidencia, documento consultable, actualizado y vigente de mi ley orgánica o decreto de creación, o documento fundacional, como le denomino. Entonces, para que funcione, le vamos a poner subrayado. Espero que estén funcionando mis pequeños atajos. Se va a comparar este aspecto con estas características que establece el estándar. ¿De acuerdo? Ese ejercicio es donde yo les comentaba que hay un análisis y comparación verbalizada de lo que tenemos con lo que nos está pidiendo la GAPES en turno. Todo ejercicio de autoevaluación llega a una conclusión. ¿De acuerdo? Y esa conclusión es el momento en el que hay la emisión de una valoración argumentada o juicio de valor. Entonces, cuando yo llego a ese momento de mi ejercicio, precisamente me encuentro en el momento en el que ya concluimos el paso anterior. Ya agotamos la comparación entre nuestro documento fundacional y lo que nos pide el estándar. Ya no hay más que comparar, ya no hay más que corroborar, ya terminamos con esas cualidades o características que marca el estándar y llegamos a una conclusión. ¿Se acuerdan? Cualquier proceso de evaluación, independientemente de cómo sea, nos permite emitir un juicio o valoración como conclusión. Es lo que pretende la GAPES, que ustedes emitan una valoración argumentada. Y en pocas palabras es el momento en el que el ejercicio de autoevaluación ha concluido. Y el comité de autoevaluación puede emitir una valoración argumentada. ¿De acuerdo?
algo muy importante, el formato en cuanto a extensión, en cuanto a, digamos, redacción, sintaxis, es totalmente libre. Acá lo importante es que cumplamos con ciertas estructuras. A eso se refiere el formato libre. No hay una sintaxis, no hay una estructura en cuanto a extensión de palabras, en cuanto a párrafos, nada de eso. Solo debe cumplir, si se puede emitir una valoración argumentada, con, digamos, que cumpla, bueno, no, que presente, mejor dicho, las siguientes estructuras o apartados. No me gusta esa mayúscula, apartados. ¿Cuáles son esos apartados? El primero y más importante sea necesariamente identificable el juicio de valoración, ¿de acuerdo? Tiene que estar ahí presente el juicio de valor. Es decir, la conclusión misma, si hay presencia o ausencia de las características que solicita el estándar. Necesita estar debidamente mencionado. En el juicio de valor, ¿están presentes o no están presentes? Mi documento fundacional se alinea, se ajusta a lo que me está pidiendo el estándar o no. ¿De acuerdo? Tiene que haber allí una mención de ello. Pero cuando yo emito un juicio de valor, necesito forzosamente que acompañarlo, y de ahí viene ese signo de más, de una serie de argumentos que estén basados en las evidencias de cumplimiento que le den soporte al juicio emitido. En pocas palabras, si yo digo que mi documento fundacional cumple con estas características, debo argumentar cómo llegamos a esa conclusión como comité. Sea cual sea el camino que se haya seguido, debo presentar argumentos que acompañen a esa valoración y que le den un soporte objetivo a ese juicio que acabo de emitir. Una vez que ya tenemos esto cubierto, básicamente hemos emitido o hemos elaborado una primera versión de valoración argumentada. Si les parece, utilicemos esta estructura como ejemplo para lo que tenemos acá de frente. Y no sin antes hacerles llegar esto al chat, por si lo quieren copiar, pegar, bueno, que lo tengan presente, ¿vale? Pero como primera instancia, me están diciendo que para que yo pueda construir una valoración argumentada, yo necesito llevar a cabo un ejercicio de autoevaluación. ¿Cómo funciona el ejercicio de autoevaluación? Comparo el aspecto o componente que me está solicitando el inciso. Le voy a poner dentro de esa estructura para que quede más claro. Dice, el aspecto componente de la I es, le voy a poner entre paréntesis, el inciso. Primero lo ubico, ¿no? Y lo comparo con las características o cualidades que establece el estándar. Entonces, aquí me está pidiendo primero que ubique mi documento fundacional, ley orgánica o decreto de creación, y el estándar me dice qué cualidades debe presentar esa ley orgánica o decreto de creación. Aquí me dice, la institución de educación superior, en este caso la Universidad Central de Querétaro, cuenta con los instrumentos jurídicos y autorizaciones que le permiten un adecuado funcionamiento y definen su personalidad jurídica. ¿Cuál sería ese instrumento jurídico o autorización? La ley orgánica o decreto de creación. Yo tendría, como comité, bueno, tendríamos que analizar si este documento fundacional está dotando a la Universidad Central de Querétaro de estas cualidades. Contar con autorizaciones y un instrumento jurídico que le permitan funcionar adecuadamente y que definan su personalidad jurídica. Esas es las características o cualidades que establece el estándar y yo tengo que analizar si están presentes en el aspecto que estoy evaluando. Hagamos una lluvia de ideas, no necesitamos responder de manera muy puntual porque no tenemos a la mano, ¿cierto? El documento fundacional. Pero con base en lo que ustedes conocen de este documento, de esta ley orgánica o decreto de creación, efectivamente, este componente de la normativa básica dota a la Universidad Central de Querétaro
de un adecuado funcionamiento y define su personalidad jurídica. Por el momento podremos decir que estamos alineados a lo que pide el estándar. ¿Quién dice yo y por qué? Me encantaría escucharles. Con confianza, ¿eh? No se presionen, no hay respuesta correcta ni nada por el estilo, solo es como para tener una idea de cómo enfrentarlo. Maestra Gabriela, adelante. Yo sí, tenemos, bueno, viene estructurado en la acta constitutiva desde el responsable legal de la Universidad Central de Querétaro y lo que representa en esta que es una institución educativa superior y, bueno, de preparatoria, educación superior y en cuestión relacionada a estudios de educación. Claro, muchas gracias, maestra Gabriela. Totalmente. Entonces, ya tenemos allí argumentos que soportan que efectivamente este apartado de la normativa básica le otorgan esas cualidades a la Universidad Central de Querétaro. Ahí comienza el ejercicio de autoevaluación. Lo que tengo en mi institución, como en este caso una ley orgánica o decreto de creación, un documento fundacional, y lo que me está pidiendo el estándar que debe poseer esa estructura o cualidad de la institución. La maestra Gabriela ya nos dio una noción de que efectivamente estamos alineándonos o estamos cumpliendo lo que pide el estándar. El ejercicio de autoevaluación pretende que ya con base en la evidencia, recuerden, necesitamos evidencias de cumplimiento, en este caso, pues sería el documento fundacional, ¿no? Vamos a ponerlo así. Sería una de las evidencias, ¿no? A veces algunas instituciones no solamente tienen esa acta o ley orgánica o decreto de creación, sino tienen algún documento que le da soporte, dependiendo muchas veces de la administración pública, ¿no? Pero lo comento, un documento que le da soporte como no solo el decreto de creación, sino un acta de aprobación a nivel gubernamental o algo por el estilo. Si ustedes tienen otro documento que secunde o que le dé soporte a este documento fundacional, pueden agregar una segunda evidencia. Es necesario que lo sepan. Las evidencias no son ni exclusivas ni limitativas, solo en función de lo que necesiten ustedes para dar cuenta de sus argumentos. Recuerden, las evidencias no solo me permiten ubicar lo que voy a evaluar, hay evidencias complementarias que pueden funcionar como soporte para mi argumentación, solo si son necesarias de acuerdo con lo que esté argumentando. Supongamos que por el momento con el documento fundacional tenemos más que suficiente y ya tenemos ubicada la evidencia que representa este info. Llevamos a cabo el ejercicio, comparamos, ¿no? Mi documento fundacional, pues sí, tiene estos apartados, tiene estas características que permiten un adecuado funcionamiento de la institución, definen su personalidad jurídica por ABCD cuestiones, ¿no? Agotamos el ejercicio, terminamos de analizar que cumple con esas características, pero todo se quedaría en un intercambio verbalizado de análisis de características de cualidades. Habría que transformarlo a una representación textual o escrita, que es cuando partimos a la emisión de una valoración argumentada. Como aquí lo menciona, ya ha concluido el ejercicio de autoevaluación y el comité puede emitir una valoración argumentada. Recuerden, formato libre en el sentido de que no hay una cantidad de párrafos, no hay una regla particular, solo debe presentar estos dos apartados. Mencionar de preferencia de forma explícita su juicio de valor, es decir, tenemos estas características que dotan a la institución de un adecuado funcionamiento y definen su personalidad jurídica. Si el juicio es explícito, el análisis por parte de los cuerpos colegiados es más estructurado. Entonces, un juicio directo y explícito es mucho mejor, pero hay que argumentar. Si yo digo, en este caso, que el documento fundacional le otorga un adecuado funcionamiento a la institución y definen su personalidad jurídica, en los argumentos yo debo básicamente de responder al por qué, cómo, etcétera, ¿cierto? Tengo que responder a esas preguntas. ¿Por qué o cómo estoy diciendo que efectivamente está presente? Los argumentos me permiten soportar la valoración que yo estoy presentando en mi trabajo. Y precisamente que lo que yo considero como comité, que es preciso
en cuanto a la anulación del estándar, digamos, no surge únicamente de la apreciación personal, de nuestro estado de ánimo o de la información posiblemente sesgada que tengamos acerca de lo que estamos evaluando. Buscamos que sea objetivo en todo momento. Si yo digo que en el documento fundacional se establece la personalidad jurídica de la institución, inclusive mencionar en qué apartados de ese documento fundacional se establece esa personalidad jurídica. Si digo que ese documento fundacional dota a la institución, a la Universidad Central de Querétaro, de un correcto funcionamiento, mencionar en qué apartados de ese documento fundacional se establecen esas condiciones, para que el análisis sea objetivo en todo momento. Mañana vamos a practicar justo cómo pasar por cada uno de estos estadios, desde detonar, por así decirlo, el ejercicio de autoevaluación, hasta concluirlo y representarlo en una valoración argumentada. ¿De acuerdo? En el chat pueden encontrar incluso los pasos, si los quieren copiar, hasta donde tengo entendido se puede copiar, pegar la información del chat. Si no, vemos la forma de hacérselos llegar. Hasta donde se ve, si le damos clic a los tres puntitos, nos da la opción de copiar. Espero que así sea. Si no, ustedes me lo comentan. Puedo tomarle un pantallazo a esto y mandárselos. Lo importante es que tengamos la información, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a construir por cada inciso, ¿de acuerdo? Gracias por esa confirmación, maestra Gabriela. Y es lo que vamos a practicar mañana. Entonces, primera indicación, antes de continuar con las etapas y terminar la sesión, revisen la AGAPES. Cada uno de ustedes, denle una lectura a la AGAPES de inicio a fin, para que vayan ubicando, conforme a su propia participación en la institución, con qué, digamos, tanto indicadores como incisos son más afines con base en su área. Ah, pues mira, aquí yo me encuentro en administración. Perfecto. Si, no sé, estoy relacionada o relacionado con la cuestión de finanzas, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces sé que dentro de la estructura hay una categoría llamada finanzas en gestión administrativa y financiera. Voy a analizar esa categoría, revisar de todo esto que está mencionado en finanzas, de estos 6 indicadores, ¿con cuál pudiera yo trabajar? Lo vamos a analizar de forma individual porque mañana llegaremos con propuestas. Les explico. Si bien van a analizar la GAPES de forma individual y relacionar su trabajo con alguna categoría, mañana nos vamos a dividir en equipos de trabajo para practicar de manera simulada, aunque de lo más cercano a la realidad, espero que así sea, un trabajo de desarrollo de ejercicio de autoevaluación y valoración argumentada en equipo. ¿De acuerdo? Nos vamos a dividir en salas, vamos a trabajar en tiempo real, su servidor va a estar supervisando el desarrollo de cada una de las salas, pero sí es necesario que lo trabajemos tal cual, de la manera más real posible, el desarrollo de una valoración en equipos. Entonces, sí les encargo muchísimo, por favor, revisen la GAPES, cada una de sus estructuras, de sus, digamos, categorías, de los ejes. Tentativamente, preciso porque son bastantes categorías, son 17 categorías, no podríamos hacer 17 equipos. Lo que yo hago es dividir al grupo en 4 equipos, uno por eje. Entonces, analicen la GAPES y determinen, ah, pues mi trabajo se relaciona más con proyecto institucional. Bueno, el mío más con infraestructura. Sí, me explico, y mañana que lleguemos, nos dividiremos en equipos y practicaremos por lo menos una primera versión de una valoración de acuerdo con el eje que escojan, ¿vale? Tengámoslo eso en cuenta porque mañanita vamos a practicar con ello. Creo, bajo esa lógica, que es importante mencionar, la GAPES está establecida o formulada a propósito para que el trabajo determine o detone, como les decía, un trabajo o un análisis, reflexión y valoración en equipo. Maestro Ricardo, dígame por favor, ¿cómo le puedo ayudar? Rápidamente, antes de esto, me quedaba una duda. En el tema de la evidencia de cumplimiento, ¿es un link a un drive, al espacio donde tengamos esa acta constitutiva, por ejemplo, ¿no? De hecho, sí, maestro, ahorita justo vamos a hablar de ello porque, como dice el maestro Ricardo, ustedes tendrán
que construir como comité un repositorio de evidencias. Pero así es, maestro, tendremos que cargar las evidencias en un almacenamiento en la nube y compartir ese enlace. Así es, maestro. Muchísimas gracias. Claro que sí, justo para ello vamos, pero es bastante importante que lo tengan pendiente. Mañana inclusive practicaremos el cómo generar esos enlaces en el almacenamiento en la nube. Bueno, solo para que no lo olviden, este análisis, esta autoevaluación debe ser en equipo. Es decir, la GAP es como esa guía, como esa orientación para desarrollar ejercicios de autoevaluación enfocados en el análisis, reflexión y valoración de lo que ustedes tienen en su institución en comparación con lo que solicita dicha GAPES. Y una vez que culminamos con cada uno de esos ejercicios de autoevaluación, podremos tener como resultado, yo no estoy muy de acuerdo con que le denominemos resuelta, pero David, mi jefe, siempre dice, no, es la resolución. Yo les comento, no estoy totalmente de acuerdo con que sea la resolución, porque no es como que sea un problema, no estamos resolviendo un problema, pero bueno, a veces utilizamos esas expresiones porque lo relacionamos con cierta conclusión. Yo diría que es la GAPES concluida o terminada, que se traduce en un reporte de autoevaluación. Es decir, la GAPES, así en el esqueleto que ustedes tienen en sus manos, una vez intervenida por el comité de autoevaluación y que la trabajaron en conjunto como un equipo, se transforma en un reporte de autoevaluación. En ese, digamos, conjunto de análisis representados en una serie de textos y evidencias de cumplimiento que funcionan como la representación del primer apartado del proceso de evaluación. La perspectiva interna de la institución utilizando la GAPES como una guía. ¿De acuerdo? Y bueno, esa lógica, como lo habíamos platicado, a cada inciso le corresponde redactar una valoración argumentada. Si no me equivoco, según yo, este conteo es para los incisos que corresponden a la estructura del módulo básico. En pocas palabras, en esos 6 meses tendrán ustedes que construir y llevar a cabo 474 ejercicios de autoevaluación con sus correspondientes valoraciones argumentadas. Algo que necesitan saber es que, justamente, no estarán solas o solos en este proceso. Ceci estará acompañándoles en todo momento para el desarrollo de esas valoraciones argumentadas. Incluso después de la práctica del día de hoy, del día de mañana, perdón, el día miércoles estoy seguro que Ceci también podrá acompañarnos. Ustedes podrán comunicarle, si gustan en ese momento o posteriori, Ceci, nosotros tenemos, por ejemplo, la previsión de trabajar tantas valoraciones a la semana, podemos verte cada 15 días, podemos verte cada semana, nos vemos en un Zoom o nos vemos o lo gestionamos por teléfono. Normalmente suele ser por una sesión de Zoom, es un poquito más cómodo, pero que se pongan de acuerdo con Ceci para que ustedes puedan trabajar esto que estábamos mencionando. Si bien se habla del comité de autoevaluación y se evita que es como, leamos la GAPES, pues responde esto, y a ver, escríbele acá. Si me explicó que no sea solo utilizarlo como una especie de formulario que necesitan llenar para cubrir un requisito, sino que sea algo que detone ese trabajo en equipo para llevar a cabo una autoevaluación estructurada. En este intervalo de trabajo, ustedes pueden comunicarse con Ceci cuando lo necesiten y cuando acuerden según sus agendas para que haya una asesoría en cuanto al desarrollo de la autoevaluación. Por eso es muy importante que ubiquemos a Ceci y la tengamos presente en todo momento. También porque una vez que ustedes terminen, finalicen con su autoevaluación, ese será el enlace hacia la siguiente etapa. No sin antes, terminamos y hay una revisión por parte de la vocalía ejecutiva de ese reporte de autoevaluación que ustedes están entregando. Es decir, terminamos con todo lo que nos pide la GAPES, esas 474 valoraciones argumentadas, con las evidencias, la va a revisar Ceci. Esa revisión que hará de esa autoevaluación, al final, en esos 6 meses, consistirá en corroborar que todas las valoraciones estén cargadas. Recuerden, en la plataforma, que las evidencias de cumplimiento son consultables y que nada se quedó a medias, porque a veces cuando capturamos la información, puede suceder que se pierda algún párrafo o que alguna valoración se haya capturado a la mitad, no lo sabemos.
hablaremos mañana de eso en cuanto al control de cómo capturar esa información. Y como mencionaba el maestro Ricardo y yo les comentaba, vamos a dar cuenta de evidencias de cumplimiento y para ello es necesario construir un repositorio de evidencias. Mañana, seguramente casi al final de la sesión, espero, les mostraré un ejemplo. Es ficticio, pero de cómo se ve un repositorio de evidencias, ya sea yo o Ceci, para que tengan una idea por si no queda claro después de esto. Vamos a construir un repositorio de evidencias que nos permita tener control de las fuentes de información que vamos a utilizar como evidencias de cumplimiento en cada una de nuestras valoraciones argumentadas. ¿Cómo se pretende que ustedes lo elaboren? Como decíamos con el maestro Ricardo, le agradezco muchísimo esa puntuación. Por medio de la elaboración de un almacenamiento en la nube, por ejemplo, debería de ser una carpetita acá. No sé por qué se ve así. Bueno, tendría que verse. Ah, ya vi, me equivoqué. Ya se verá amarilla de nuevo. Ahí está. Una carpetita inicial, ¿no? Que podríamos llamar dentro de nuestro almacenamiento en la nube. ¿Qué les parece? Podría ser tal vez, no sé, evaluación si es 2026. Le podemos poner así para que no quede. Sé que suena muy genérico, pero evaluación sí es 2026, ¿no? Entonces, esa es mi carpeta inicial y dentro de esta carpeta de evaluación sí es 2026, yo tengo como segunda parte de las raíces de las carpetas, pues cada una de las carpetas correspondientes a los 4 ejes del módulo básico. En mi ejemplo, dentro del eje 1, pues sé que tengo estas 2 categorías, o bueno, en este caso eran 5, si no me equivoco, pero solo como un ejemplo, 5 categorías, pero yo trabajé con el primer indicador, ¿se acuerdan? Que era el de la normativa básica. Y dentro de ese indicador tengo 3 incisos. El que trabajé fue el de el documento fundacional o ley de o decreto de creación. Entonces, en esta carpeta de inciso A vamos a alojar ese documento, esa ley orgánica o decreto de creación, ese documento fundacional, por una sencilla razón. Bueno, dos en particular. La primera es, como decía el maestro Ricardo, ya que yo tengo aquí guardadas todas mis evidencias, voy a tomar un enlace para compartir esa evidencia y copiar, pegar ese enlace en la plataforma electrónica, en la GAPES. Ese enlace, ¿para qué funciona en primera instancia? Para que aquellos que conformen los cuerpos colegiados, los pares académicos, puedan consultar esa evidencia, dando clic a ese enlace y que les aperture en su navegador el documento fundacional o la ley constitutiva o el decreto de creación de la universidad. La segunda razón, no menos importante, incluso creo que es fundamental, precisamente es que todas y todos los del Comité de Autoevaluación de la Universidad Central de Querétaro tengan acceso a este repositorio y que puedan incluso tener permisos de edición. ¿Recuerdan? Todas y todos estaremos en un trabajo constante de revisión, recaudación, análisis de información y la vamos a cargar en este repositorio. Entonces, cuando el comité decida trabajar con el inciso A del primer indicador de la primera categoría, pues todas y todos ya habrán analizado o analizarán en ese momento, dependiendo cómo organicen su trabajo, el acta constitutiva o decreto de creación o el documento fundacional de la Universidad Central de Querétaro para justamente dar respuesta a lo que estábamos analizando. Para que ustedes puedan trabajarlo como un comité, necesitamos tener acceso a esta evidencia, al documento fundacional, para que lo analicemos, lo trabajemos en conjunto y lleguemos a una conclusión a lo largo del desarrollo de nuestro ejercicio de autoevaluación. Y bueno, el día de mañana, si bien no vamos a practicar con la plataforma, aquí lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Vamos a poner el enlace. Creo que es drive.google, algo así. Y aquí ustedes van a poder cargar cada uno, lo vamos a practicar mañana, de los enlaces de sus evidencias de cumplimiento. Y entonces, como va a crearse un hipervínculo, lo van a poder, vamos a corroborar o practicar sobre cómo generar el hipervínculo y que pueda ser consultable por un tercero.
porque este hipervínculo es el que van a capturar en la plataforma. ¿De dónde va a partir este hipervínculo? Donde pueda consultar el documento fundacional alguna o alguno de los pares de los cuerpos colegiados del repositorio que vamos a elaborar en nuestro almacenamiento en la nube. Mañana les doy indicación de, al menos por equipos, en dónde pueden cargar su documento. Vamos a practicar justo el pegar el enlace en el documento de Word para que practiquemos la generación de estos enlaces, pero formalmente hablando ya en la autoevaluación, recuerden, las y los que están aquí presentes, aproximadamente 33 participantes, tendrán que tener acceso a ese repositorio con permisos de edición, porque vamos a cargar allí información. Una ventaja de tener un repositorio es, por ejemplo, si alguna o alguno de estos espacios, de estos apartados de nuestro servidor institucional se encuentra en mantenimiento, o se llegase a caer el servidor, tenemos nuestra pequeña cápsula del tiempo, nuestro repositorio de evidencias, en donde tenemos guardados esos documentos, esas fuentes de información. Y así, aunque el servidor esté en mantenimiento, aunque se caiga el servidor, aunque la página de la institución presente algún problema y no se pueda acceder, siempre están las evidencias en el repositorio debidamente cargadas y aseguradas para que el proceso se lleve a cabo de forma correcta. Es una de las ventajas del repositorio. Maestra Irma, con gusto le escucho, dígame. Mario, esta información la tendremos que poner en PDF. Muy buena pregunta, maestra. De preferencia, cuando sean documentos, por ejemplo, que ya están establecidos, como lo hemos dicho, por ejemplo, el acta, eh, todas estas fuentes de información que sean documental, de preferencia en PDF. Porque precisamente como se abriría ese enlace en el navegador, como saben, es el formato con mayor compatibilidad. Pero dependiendo de la evidencia, voy a tomar como ejemplo el inciso C, que si lo recuerdan nos solicita evidencias físicas o electrónicas. Entonces, lo que comúnmente se solicita o se pone aquí en las evidencias de este inciso son fotografías de lo que ustedes tienen como difusión de los propósitos institucionales. Puede ser alguna, lo que suelen ser, ¿no? Una plaquita grabada en el pasillo o en la oficina de alguna o algunos de ustedes, con fotografías de preferencia en formatos que no sean formatos crudos o RAW, como les denominan, ¿no? Que sea JPG, PNG, algún formato de imagen, mapa de bits, pero que pueda ser consultable desde el navegador, maestra Irma. Ok, lo pregunto porque, bueno, en el área administrativa o financiera se manejan, por ejemplo, estados financieros o se presenta la declaración anual Claro. o se hace el presupuesto y viene en Excel. Entonces, esas evidencias, por ejemplo, la que sea en Excel, la bajamos como así, tal, o si también la protegemos. De preferencia, maestra, yo les recomendaría, salvo que después si les dé una indicación que no creo, que aunque sea en Excel, ustedes lo conviertan a PDF y lo carguen, porque precisamente así blindamos de ese documento de que, no sé, si soy un par y lo estoy consultando y de repente se me va un dedo y ya le di clic al 5 y cambié el número de la celda o algo por el estilo, entonces evitemos ese tipo de situaciones y si todo en PDF, lo exportamos a PDF y así lo cargamos, maestra. Ujú. Perfecto, gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es una muy buena pregunta porque sí, a veces pasa, ¿no? Que tenemos que cargar hojas de Excel o algún otro tipo de documento, de preferencia, todo en PDF. Como saben, es el formato con mayor compatibilidad y así nos evitamos que haya alguna edición no necesariamente intencionada, accidental. También evitamos esa situación. Muy buena pregunta, muchas gracias, maestra Irma. Y bueno, el repositorio, como decíamos, nos permite dar cuenta de nuestras evidencias y toda la lógica de trabajo se ve traducida en una GAPES terminada o finalizada, que se traduce o que se convierte en el reporte de autoevaluación. Ese reporte será utilizado después de que Ceci lo revise. Recuerden, ella recibe su autoevaluación y la revisa para darle el visto bueno. Se convierte en el punto de partida de trabajo para la etapa de visita de evaluación. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de hasta donde lleguemos a la 1 de la tarde, si están de acuerdo. Si nos falta alguna etapa, la agotamos el día miércoles o mañana,
pero sí necesito que culminemos al menos con visita de evaluación, porque es muy importante hacerles saber que una vez que terminan con su autoevaluación y se aprueba, ese reporte de autoevaluación, con sus valoraciones, con sus enlaces, incluso con fortalezas y áreas de mejora que practicaremos mañana, no se preocupen, se le otorga a la Comisión de Pares Académicos Evaluadores que se desempeñan en la visita de evaluación. Consideraciones importantes. Esta visita es parte del proceso, pero no representa que una vez que culmine ya se acreditó a la institución. Es una parte del proceso. No es la acreditación, es el componente externo de evaluación que permitirá en la etapa 3 determinar o definir la vigencia y procedencia de su acreditación. La realiza, como ya lo habíamos platicado, la Comisión de Pares Académicos Evaluadores y concluye con la elaboración de un reporte interno de visita de evaluación externa. Este reporte funciona como el homólogo en cuanto a representatividad de su reporte de autoevaluación, solo que es el componente externo o de evaluación externa, conciso, de este proceso de evaluación con fines de acreditación. Recuerden, la Comisión de Pares Académicos eh, tentativamente son 6 pares para que, o 7, de 6 a 7, cuando es el módulo básico, para que acudan a la visita de evaluación. Si recuerdan, estos 6 o 7 integrantes se configuran para cada proceso de evaluación y se toma como referente el padrón de pares académicos evaluadores. Ceci, una vez que comienza a planificar la visita de evaluación, toma de su padrón a 7 pares, que en conjunto con esta figurita en color rojo es la doctora Rocío Llarena, que junto con la doctora Rocío llevan a cabo la visita de evaluación para la institución. Como dice aquí, se integran para cada ocasión y el objetivo es realizar un contraste de lo que ustedes reportan en su autoevaluación con lo que ellos observan durante la visita de evaluación externa. Es un ejercicio de contraste. Si tú me muestras en tu autoevaluación un desarrollo específico de ciertas cuestiones, en la visita de evaluación se corrobora que lo que está expresado en el reporte de autoevaluación existe en la realidad visible o inmediata de la institución. Son esos 7 pares, cada uno relacionado con algún eje del AGAPES, que acuden junto con la doctora Rocío a la visita de evaluación. La visita de evaluación, digamos, se lleva a cabo o el desempeño es conforme, primero que nada, una agenda de visita de evaluación. Tiene una duración aproximada de 3 a 4 días esta visita, en la que por medio de esa agenda se programan de manera muy particular una serie de entrevistas y un recorrido por las instalaciones. ¿Cómo vamos a establecer qué entrevistas, qué día, cuándo se hace el recorrido? Todo eso se planifica una vez que termina la autoevaluación. Pero que sepan que se acuerda una agenda de visita de evaluación para que todo se lleve a cabo y se coordine de manera adecuada. Primero, que sepan, siempre se analiza la ausencia de conflictos de interés. Es decir, si alguno de esos 7 integrantes de esta comisión tiene alguna relación, tanto personal como laboral, ya sea con alguna o alguno de los que están en la institución o con la institución misma, justo lo que se permite es el intercambio de ese miembro por alguien más del padrón. Esto justo corroborándolo con el responsable de la autoevaluación, quien haya sido registrado o registrado como responsable o líder de la autoevaluación, debe de corroborar que esos 6 o 7 pares no tienen o tuvieron relación en corto tiempo con la institución. Así evitamos conflictos de intereses o sesgos de apreciación. De alguna forma, pretendemos que dentro de la naturaleza humana de nuestro trabajo todo sea lo más objetivo posible. Y bueno, ¿cuál es la labor de esta comisión? Ellos son responsables, como les digo, de analizar, ¿no? Contrastar lo que ustedes han capturado en su reporte de autoevaluación con relación a esa información que esta comisión recabe durante las entrevistas y el recorrido por las instalaciones.
Si ustedes nos cuentan, por ejemplo, aludiendo a lo que mencionábamos de el documento fundacional, que el documento fundacional le otorga a su institución de cierta personalidad jurídica y de un correcto funcionamiento, se pregunta en la visita sobre ciertas cuestiones de interés por parte de los pares académicos evaluadores de esta comisión. ¿Cómo construyen ellos sus guiones de entrevista? Pues bueno, tienen por lo menos 20 días de tiempo para analizar el reporte de autoevaluación y construir un guión de entrevista semiestructurado para un grupo de representantes de la institución. Cuando se juntan este grupo de pares, elaboran un guión en conjunto y establecen, digamos, como participaciones. Es decir, en la primera entrevista participará tal, 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 en la segunda tal. De todos modos, todos están presentes. A lo que me refiero es, tú preguntas primero, luego pregunta ella, luego pregunta se organizan los 6 o 7 para que las entrevistas se lleven a cabo con cierto orden y que se pueda capturar la mayor cantidad de información posible. Una pregunta que nos hace el maestro Ricardo, la podemos responder. ¿Los pares son de la misma ciudad o el conflicto de intereses considera que no sean instituciones de competencia directa a la ciudad? Justamente, maestro Ricardo, lo que se pretende es el padrón de pares académicos evaluadores busca que haya una cobertura lo más amplia posible en territorio nacional. Es decir, siempre se pretende que los pares se encuentren en cualquiera de las 32 entidades federativas, pero en este caso, dentro de esos criterios, justo se busca que pues se eviten conflictos de intereses de este tipo, tanto de instituciones que se consideren como competencias directas, digamos, alguna de las instituciones que compartan un espacio geográfico cercano, que se consideren como competencia, o incluso que hayan tenido una relación administrativa o docente con la institución. Por ejemplo, si yo hubiese sido docente hace 2 o 3 años allá con ustedes, no podría participar en la comisión porque es cercano en el tiempo mi periodo de participación. Si fuese un par que participa en una institución que se considera competencia para la suya, no me consideraría CESI para la comisión, o incluso si yo tuviese, por ejemplo, a mi esposa trabajando allí, a mi hermana, a mi mamá, algún familiar, y eso pudiese llegar a interferir en mi juicio, sería retirado de la comisión y reemplazado por alguien quien se confirme que no tiene ninguna relación de ningún tipo con la institución o con quien trabaje allí. Por eso les puedo asegurar, no se preocupen, incluso maestro Ricardo, estoy seguro de que cuando configure la comisión, Ceci se comunicará con ustedes para confirmar esa configuración que sea la correcta para que sea objetivo el desarrollo de la visita. Muy buena pregunta, muchísimas gracias, maestro. Y bueno, recuerden, ese contraste siempre se realiza o gira en torno en función del agapes, de los 4 ejes, de las 17 categorías y en específico de los estándares que ustedes utilizaron como punto de comparación o referente. Esa es la estructura que ellos utilizan para desarrollar su trabajo durante la visita de evaluación externa. Una vez que concluyen las entrevistas, el recorrido, estos pares emiten un reporte donde registran, entre muchas cuestiones, fortalezas identificadas, áreas de mejora identificadas y sus valoraciones acerca de cada una de las categorías. Así como, y ese es un componente adicional, les otorgan a ustedes una serie de recomendaciones para atender áreas de mejora y robustecer fortalezas. Mañana les prometo que conforme vayamos trabajando las valoraciones, platicaremos sobre el concepto de fortalezas y áreas de mejora, porque no solo los pares académicos de esta comisión identificarán áreas de mejora y fortalezas, ustedes también lo harán durante su autoevaluación. Pero primero hay que trabajar y dominar la construcción de una valoración para pasar al punto de fortalezas y áreas de mejora. Tengan guardado ese concepto y mañana lo profundizaremos en cuanto practiquemos con la GAPES. Pero que sepan, también los pares académicos emitirán o corroborarán fortalezas, áreas de mejora, valoraciones para cada categoría y recomendaciones para estas estructuras identificadas. La agenda de entrevistas versará o se relacionará con grupos de interés relacionados con la institución, como puede ser, en este caso, la máxima autoridad de la Universidad Central de Querétaro, este grupo de autoridades,
el personal de apoyo, quienes se encarguen de todas estas actividades de vinculación, de desarrollo humano integral, actividades extracurriculares, culturales, deportivas, etcétera, con estudiantes de cada uno de los semestres que se encuentren activos en el momento en el que se programe la visita, también con la plantilla docente, incluso con egresados y empleadores. Algo muy importante, cantidad, cuántos alumnos, cuántos docentes, cuántos de estos grupos, todo eso lo establecerán en su debido momento con Ceci, por eso no se preocupen, pero sí ténganlo en mente. Lo que sí me solicitan mucho hacérselo saber o al menos ponerlo en consideración para que no lo pierdan de vista es con los grupos con los que ustedes no tienen un control directo. Por ejemplo, docentes, estudiantes, personal de apoyo, el responsable de la institución, incluso ustedes tienen contacto con estos grupos porque son grupos internos de la institución, tienen contacto con ellos constantemente, a diferencia de egresados y empleadores, que son grupos externos ya a la institución. La consideración o, digamos, consejo, entre comillas, que me solicitan darles siempre en el taller es comuníquense con estos dos grupos con la mayor antelación posible para agendar su participación durante las entrevistas. Evitemos en ese sentido falta de participación de estos dos grupos, egresadas y egresados y empleadores, en el sentido de nuestras compañeras de vinculación, ¿no? Que hacen esta relación con servicio social, prácticas profesionales, ferias de empleo, comunicarse con estos representantes lo más, digamos, con la mayor antelación posible para evitar falta de presentación en las entrevistas. Maestra Irma, dígame. Más de bueno, tengo dos preguntas. La primera, todo esto es presencial, ¿verdad? No es en línea, tanto de egresados como empleadores. Hasta donde tengo entendido, maestra Irma, y salvo que después nos confirmen algo diferente, todas las visitas de evaluación son presenciales. Pero justo les comento, si en algún momento se vuelve muy complejo que acudan presencialmente a las instalaciones estos dos grupos, aunque se encuentren los pares in situ, ¿no? En su institución llevando a cabo las entrevistas, puede existir la posibilidad de que ahí mismo en la institución se gestione una entrevista vía Zoom. Es decir, no pueden presentarse porque están muy lejos o están en el extranjero, pero configuramos una sala para que la entrevista se dé en Zoom, aunque los pares estén presentes en la institución. Es factible y es posible, maestra, por eso no se preocupe. Perfecto. Y mi Sí, segunda pregunta, dígame. cuando nosotros pasamos ya la evaluación, entregamos la información Ujú, em, y ya hacen todas las entrevistas y pasamos todo este proceso, me supongo que de repente o debe de haber o existir que también podamos tener observaciones. ujú. Estas observaciones a mejorar, tenemos la posibilidad de tener como la defensa de esos puntos, como algún tiempo como para dar esa evidencia y entregar lo que probablemente no se entregó o lo que no quedó muy claro para el equipo. Ya comprendo. Bueno, mire, le comento y tal vez con esto cerremos la sesión del día de hoy, si están de acuerdo, para que mañana igual practiquemos, les doy indicaciones. Eh, lo que sucede con esto, maestra Irma, por ejemplo, es ustedes nos dicen en la autoevaluación cómo se encuentra en este momento su institución, ¿no? E incluso mañana lo practicaremos si ustedes ya tienen determinado o planeado modificar o, no sé, mejorar algún aspecto, ¿no? En las valoraciones comúnmente se habla, esto es lo que tenemos, pero a futuro ya tenemos establecido que vamos a cambiar ABCD. Mañana lo practicamos, pero sí es importante que tengamos, no, no te preocupes, yo voy. Sí, Anita, gracias. Perdonen. Sí, justo. Lo importante acá es mencionar que una vez que identifiquemos lo que tenemos y cómo tenemos proyectado a futuro lo que haremos, es necesario que en la autoevaluación se mencione hasta ese nivel. Hasta este momento es lo que tenemos. Sí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ya identificamos desde antes de esta evaluación con los IES que había que cambiar ciertos aspectos, ¿no? O ciertas estructuras. Y tenemos contemplado a futuro realizar estos cambios.
si eso nos lo dicen en sus valoraciones, durante las entrevistas justo se corroborarán esas situaciones, ¿no? Ah, bueno, tenían contemplado y ya tienen estructurado un cambio. Lo que siempre se pide que evitemos en la medida de lo posible es construir evidencias o documentación únicamente por cuestiones de la evaluación, porque muchas veces o se hacen de forma muy apresurada y el resultado es negativo o no funcionan como deberían funcionar. Entonces, lo que se recomienda es, esto que tenemos, esto tenemos proyectado a futuro, se les da el resultado, maestra, es decir, se acredita por tantos años, ¿no? Por ejemplo, se les da una acreditación de 5 años. Ah, perfecto. En esos 5 años, y eso lo veremos el día miércoles, ustedes tienen la oportunidad de generar o establecer un plan de mejora. Es decir, los hallazgos de la evaluación, tenemos 5 años para determinar cuáles podemos atender, cómo podemos atenderlos y cuál es nuestro margen de alcance o de trabajo. Aunque eso es algo muy importante, determinar en ese intervalo de vigencia de su acreditación qué acciones pueden tomar para mejorar lo que hay que mejorar, cómo mantener lo que está funcionando bien. Digamos que esa es la perspectiva. Por el momento, quedémonos que en la evaluación nos presentarán lo que ya tienen formalizado, lo que ya tienen oficializado, y seguramente ya tienen, antes de la evaluación, identificadas ciertas cosas que pueden cambiarse y que ya están iniciando, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos ciertas reuniones de consejo, ya tenemos ciertas revisiones, tenemos estipulado actualizar este lineamiento o este reglamento para 2027. Todas esas cuestiones que ya están preplanificadas entran dentro de la evaluación. Y bueno, también aprovecho antes de abrir para preguntas y retirarnos para que ya descansemos. Existe la posibilidad incluso, maestra, lo revisamos con calma, de que si ustedes reciben un resultado que no está, digamos, representando realmente lo que ustedes trabajaron, existe la oportunidad de presentar un medio de impugnación. Es decir, me dieron un resultado que no nos corresponde. Por ejemplo, nos dieron 3 años y merecíamos 5, o nos dieron no acreditado y merecíamos por lo menos 3. Mañana, mejor el miércoles, porque mañana vamos a practicar. El miércoles les platico cómo se emite ese recurso de inconformidad y cómo se presenta bajo el marco general de evaluación. Pero sí, maestra, con eso creo que podemos cerrar. Lo que ustedes presentan es lo que tienen y que ya habían proyectado ya el futuro desde antes de la evaluación. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, maestra. Justamente es la 1 de la tarde y creo, si me lo permiten, que creo que sería buena idea irnos ya a descansar, despejarnos un ratito. Solo no olviden, por favor, mañana vamos a practicar con la GAPES. Les encargo muchísimo que la revisen, por favor. Léanla. Mañana nos distribuiremos en equipo y practicaremos con ella, que básicamente es el objetivo de este taller. Miércoles terminamos todo lo que nos falte en cuanto a revisión. Incluso haremos un repaso de las etapas: autoevaluación, visita, dictaminación, todo eso lo cubriremos. Por el momento, un verdadero placer y un gusto conocerlas, conocerlos. Cuídense mucho, disfruten el resto de su jornada, coman rico, vayan con cuidado a casita y les veo mañana 9:30 para seguir con nuestro taller. Muchísimas gracias, Mario. Vale. Gracias a Gracias ustedes, a un todos. placer. Gracias a todas y a todos por presentarse, les veo mañana. Buenas tardes. Gracias, gracias. Gracias, Gracias a chao. Gracias, ustedes. Mario. Hasta Gracias, hasta mañana. luego.